A bolsas y futuros. Hoy vamos a hablar del Nasdaq. La verdad es que es un índice que lleva una caída muy fuerte en el año, cercana al 28%. Y bueno, pues la verdad es que es un gráfico que en sí mismo asusta, porque después de toda esta grandísima subida, pues por fin viene una fase bajista que viene pues claramente determinada por esta media de 200, esta media roja, que tiene ya pendiente negativa y que actúa como resistencia, es decir, cada vez que se acerca a ella o la pasa un poco, enseguida vuelve hacia abajo, ¿no? Lo normal es que cada vez que intente tocar la media o toque la media y luego baje, pierda los mínimos anteriores, que es lo que ocurrió aquí, y ahora parece que el camino es perder estos mínimos también anteriores. ¿Cuál es el tema? Pues el tema está en que si perdemos estos niveles nos podemos acercar a los 10.595, que técnicamente supondría el retroceso del 61,8% de toda la subida. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final lo que quiere decir es que si perdemos esa zona, esa referencia, es probable que volvamos al inicio del movimiento en la zona de 6.780, lo que sería una caída absolutamente de vértigo. Bueno, ¿va a pasar esto o no va a pasar? Pues quién sabe, ¿no? La verdad es que el Nasdaq es un índice pues que tiene unos movimientos muy violentos a la alza y a la baja, y ahora toca la baja, así que yo iría con mucho cuidado, la verdad. Hay pocos valores que muestren buen aspecto, pero bueno, alguno hay, ¿no? Vamos a ver ahora los valores, a ver cómo lo hacen. Bien, Amazon, fijaros cómo cumple también las premisas de la media de 200, llega aquí, se acerca, intenta superarla, aquí podía generar ciertas dudas y ¡pum!, caída fuerte perdiendo mínimos. Aquí de nuevo intenta superarlo, también puede generar ciertas dudas y vuelve a caer, y el objetivo parece que es perder otra vez mínimos. Así que bueno, caso de que por ejemplo, Amazon desde aquí se para a estos niveles y vuelve a rebotar y superara estos niveles máximos, lo mismo que si hubiera pasado aquí, ¿no? Que si desde aquí hubiera parado y hubiera superado estos máximos, aquí supondría un cambio de tendencia, supondría que la corrección ya ha sido suficiente, de hecho, pues la tendencia bajista también además sería superada, que veríamos que vendría más o menos por aquí, ¿no? Entonces, supondría un cambio de tendencia y la vuelta al mercado alcista. Si eso ocurriera, nos deberíamos ya plantear compras. Mientras eso no ocurra, no debemos plantearnos compras de medio-largo plazo, porque un valor que ha subido tantísimo podría caer también de forma muy fuerte. Podemos hacer un ejercicio que es poner un gráfico semilogarítmico. El gráfico semilogarítmico, mucha gente dice que es más real, porque lo que hace es que nos dice la subida y la bajada en porcentaje. Es decir, no es lo mismo que un valor pase de 1000 a 2000 que de 2000 a 3000, porque de 1000 a 2000 hay un 100% de subida y de 2000 a 3000 solamente hay un 50%, ¿no? Entonces, con este gráfico nos enseña realmente en porcentaje cómo han ido las cosas. Y lo que vemos es que realmente no hemos caído prácticamente nada desde la gran subida que llevamos desde el año 2009, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, para que nos hagamos una idea, pues Amazon estaba en la zona de pues eso, de por debajo de 2, por debajo de 2, estaba aquí abajo, muy abajo, la zona de 1,90, de 1,90, y de 1,90 se ha ido ya, una vez hecho el split y todo, a la zona de 200 casi, ¿no? Estamos hablando que de 2 a 200 multiplicar por 100 la inversión es una auténtica barbaridad. Bien, es verdad que se producen caídas por el camino bastante fuertes, como esta de aquí, que tuvimos en 2016, esta de aquí, 2019, esta de aquí de la pandemia, y ahora hemos tenido aquí una también más o menos fuerte. Pero realmente, en todas estas caídas, la media de 200 no ha llegado a tener ese comportamiento de resistencia tan claro, más bien aquí ha actuado como soporte, y aquí también, y aquí es la primera vez que tenemos esta resistencia aquí claramente, ¿no? Y que no podemos superarla, y que la media 200 tiene ya esa pendiente claramente negativa. Es decir, hasta aquí realmente
Nunca hemos tenido una pendiente claramente negativa en Amazon hasta ahora. Así que ahora mismo yo, sinceramente, me iría con mucho cuidado con Amazon. Apple. Bueno, Apple demuestra muchísima fortaleza, más fuerza que Amazon, por supuesto. Y de hecho, aquí dio una señal un poco fea, que es perder la media, pero aquí la ha recuperado y podríamos pensar que estamos un poco en esta situación, ¿no? En la que da ciertos bandazos alrededor de la media, no acaba la media de tener una pendiente clara negativa y al final acaba por volver a subir. Es decir, que Apple no está haciéndolo tan mal, esta subida es significativa, pero también es significativo el hecho de que aquí no haya podido con la zona de máximos y vuelva a caer. Desde luego está demostrando mucha más fuerza, está demostrando que los inversores o las manos fuertes están apostando por ella, pero aquí está ahora luchando, ¿no?, en la zona de la media. No sabe muy bien si desde aquí apoyar en la media volver a subir o bueno, realmente cuando un valor empieza a dar bandazos por encima y por debajo de la media, se dice que está sin tendencia y que el mercado no tiene claro hacia dónde va a ir. Cuando esto ocurre, lo mejor es estar fuera de este valor, hasta que más o menos se aclare y más o menos nos dé unas señales más o menos claras. Bien, Google. Mal Google. Fijaros aquí lo que está cumpliendo la teoría, ¿no? Que toca la media y el objetivo es perder los mínimos por debajo de los mínimos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que Google está en mínimo anual. Ojo, empezó el año en la zona, vamos a ver si nos lo dice claramente, empezó el año en 144,85, está por debajo de 100, es decir, que está perdiendo pues un 40% aproximadamente, una caída realmente fuerte para lo que es Google, pero fijaros también, ¿no?, que es la primera vez también que claramente pierde la media, se apoya en ella y continúa bajando y pierde mínimos. Eso no lo ha hecho anteriormente. Aquí perdió la media, pero cuando va a buscarla la vuelve a superar. Aquí lo mismo, ¿no? Pierde la media. Es decir, que realmente es la primera vez que Google está en una situación realmente preocupante, realmente fea. Y que técnicamente pues no deberíamos estar en este valor, a menos que recuperara esta tendencia bajista y la media de 200 volviera a tener ese aspecto positivo. Y fijaros que yo siempre digo que Google para mí es una de las empresas que más me gusta como empresa, ¿eh? Bueno, igual que Amazon, pero ahora mismo están en horas bajas y estos valores son especialistas en tener caídas muy violentas. Luego es verdad que cuando suben pues se pasan de subir mucho. Ya hemos visto que Amazon multiplicó por 100 su precio, ¿no? Entonces ahora pues bueno, pues podría caer bastante más. Así que de momento cuidado, mucho cuidado con el Nasdaq y con Google. Y Microsoft, pues otra que tal, otra que ha hecho lo mismo, otra que rebota hasta la media de 200 y desde ahí cae y ya pierde los mínimos anteriores y se pone también en mínimos anuales en la zona de 239. Fijaros que cerró el año en 336. 336 menos 239, estamos hablando de una caída de casi $100, de 336 a 239, $97. Eso supone, bueno, una caída cercana al 30%, no es tan grande como otras, pero en Microsoft la verdad es que también es un valor absolutamente espectacular, porque aguantó la media de 200 durante años y años y ahora por fin ha dado ya una señal claramente de corrección de medio largo plazo. Tiene el caso de Netflix, pues Netflix está en pleno rebote. La verdad es que cuando estaba en esta zona de aquí ya decíamos que nos parecía increíble que un valor como Netflix haya podido tener esta caída tan fuerte en tan poco tiempo y tan alejada a la media 200 y que debería en algún momento tener un rebote para buscar esa media y parece que está en ello, ¿no? Parece que incluso con caídas muy fuertes del Nasdaq sigue aguantando
Y bueno, sigue en fase de rebote. Es uno de los valores que todavía está rebotando. ¿Cuál es el problema? El problema es que sigue siendo bajista, ¿no? Y que a lo mejor rebota un poquito más, pero igual continúa luego cayendo. Así que es un valor que aquí se podía asumir algún riesgo, pero aquí ya no lo tengo tan claro, la verdad. Y bueno, Tesla es de lo mejor que lo está haciendo, ahora mismo en el Nasdaq, y no deja de ser sorprendente que un valor que está tan sobrevalorado, ¿no?, por todos los analistas que lo dicen, y que sea el que está aguantando ahí la media de 200. Es verdad que ya ha empezado con estas tonterías de ir por debajo y por encima de la media, tipo Apple, y que eso muchas veces no acaba bien, pero la verdad es que hoy por hoy hay que decir que tanto Apple como Tesla son los dos valores más fuertes que veo yo de los grandes en el Nasdaq. ¿Cuál es el problema que tiene Tesla? Que yo creo que no está recogiendo demasiado el precio. Y es el hecho de que tiene una inversión grande en Bitcoin y el Bitcoin está hundiéndose en la miseria. Y bueno, los próximos resultados no va a tener más remedio que, creo yo, que hacer una provisión por la pérdida que está teniendo en los Bitcoins. Y eso pues va a hacer que los resultados pues quizá no sean tan buenos, ¿no? Y eso, en fin. Yo creo que en la situación en la que estamos, hasta que no supere esta tendencia bajista, lo mejor es estar fuera de Tesla también. Bueno, AMD, otro que tal, otro que llega a la media de 200 y ahora se acerca al soporte, a los mínimos que marcó anteriormente, antes de esta subida, y aquí sí que la caída es muy fuerte, porque aquí desde los máximos ha perdido ya un 50%. Es verdad, es cierto que la subida había sido muy espectacular. De hecho, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a poner un gráfico semilogarítmico para ver cómo ha ido, ¿no? Cómo ha ido de verdad. Y lo que vemos es que la subida ha sido absolutamente espectacular. Es decir, que viene del año 2015, que no está tan lejos. Aquí pues hizo una especie de doble suelo en estos niveles y luego pues ha superado sus máximos, ¿no? Pero esta zona de aquí pues bueno, vamos a ver cuánto es, si nos lo quiere decir. Bueno, son niveles absolutamente bajos y vamos a ver, porque no veo yo. No veo estos niveles 2, pues sí, la zona de 1. De 1 también se fue a 160, ¿no? O sea, se multiplicó por 160. Es una barbaridad de subida lo de AMD. Y ahora, fijaros, la caída realmente en relación a la subida, pues no es nada, ¿no? Es muy pequeña y aún así ha bajado un 50% ya desde los máximos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con AMD? AMD es un valor muy bueno, pero quizás haya pasado de subir, ¿no? Quizás las expectativas de crecimiento hayan sido demasiado grandes. Ahora técnicamente es bajista y lo más inteligente es estar fuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta media no tenga pendiente positiva, yo realmente no entraría en AMD. En Nvidia pasa algo parecido, otra que también se acerca a la media de 200 y ni siquiera la toca y vuelve a perder mínimos. Está en mínimos anuales y esta sí que en el año lleva una caída de más del 50%. Aquí marcó 272,86 y está a 132, con lo cual es más del 50% de caída desde en este año, pero es que venía de más arriba. Realmente marcó un máximo aquí arriba, pues en la zona de 343. El que ha perdido ya $200 y vale 132. La verdad es que, en fin, caídas muy fuertes en el Nasdaq, pero técnicamente cuando las caídas son muy fuertes y son bajistas, no hay que comprar solamente porque la caída sea muy fuerte. Esa es un poco la conclusión. Hay que comprar cuando se le vea un giro, una vuelta y ya
sobre todo cuando para el medio plazo, o sea, para rebotes sí que se puede comprar en algún momento que se vea ciertas señales, pero para mantener hasta que no se ponga por encima la media de 200, yo no compraría nada de esto. PayPal es otra de las que tenía que rebotar porque la caída había sido brutal y ha rebotado. Todavía no ha llegado a la media 200 y no sabemos si llegará o no, pero de momento el rebote se ha producido. Y ahora, pues bueno, pues otra vez habría que ir con cuidado, ¿no? Porque muchas veces esto es un rebote y vuelve otra vez las caídas. Monster. Bueno, Monster es unos valores que más me gusta a mí de la bolsa americana, pero también es verdad que las subidas han sido espectaculares durante mucho tiempo. Aquí fijaros que hizo esta fase que digo yo, que parece que está ahora mismo tanto Apple como Tesla, que no acaban de subir ni bajar, hasta que al final, pues bueno, pues ya acabó por subir, ¿no? Todavía no es bajista, pero también parece que está un poco en la misma situación de Apple y Tesla, ¿no? Que está dando así un poco bandazos por debajo y por encima de la media, pero es un valor muy muy fuerte, de los que a mí me gustan, y que si hubieran caídas de pánico posiblemente, pues igual que Tesla, igual que Apple, sean las candidatas a ser compradas, ¿no? A ponerse precios ahí muy abajo a ver si nos entra la orden. Luego tenemos aquí a Zoom. Esto es un desastre muy grande, porque vuelve a perder mínimos anuales. Bueno, este empezó el año ya después de haber caído muchísimo a 183,9 y está a 75. Es decir, que ha perdido más de $100, está perdiendo pues más del 60% en este año, pero desde los máximos que marcó aquí en la zona casi de 600, pues fijaros, ¿no? Ha perdido $525. O sea, $525 de 600, eso supone un 90% prácticamente, ¿no? Un 87,5% de caída desde los máximos. Y eso, bueno, no significa que vaya a quebrar la empresa, porque Amazon varias veces en su historia ha perdido un 80% y no ha pasado nada. Pero realmente lo que nos está diciendo es que, bueno, pues que hay que ir con cuidado cuando un valor tiene toda esta caída, que prácticamente pues pierde todo lo ganado. El mínimo histórico está en la zona de 61, parece ser. Entonces, bueno, pues lo cierto es que es un valor que ahora mismo pues no tiene ningún interés. La subida fue estratosférica pues por el tema de la pandemia, y la verdad es que se pasaron pues varios pueblos en subir, y ahora pues han pagado las consecuencias. Técnicamente pues es un valor que no interesa de momento, y si supera alguna vez la media 200 pues ya hablaremos. Micron, otro valor que apuntaba muy bien, porque hablaban que tenía mucho que ver con el metaverso, que era el futuro y todo esto, pero ya veis cómo al final los gráficos pues marcan un poco lo que tiene que ser, y aquí ha marcado un doble techo histórico, podemos decir. Este gráfico podría al final ir en los libros de texto. De aquí marco desde la zona de 66 hasta 96, son $30. O sea que el objetivo es ir a 36. Este sería el objetivo mínimo. Un poquito más arriba. Este sería el objetivo mínimo de caída que se le espera a Micron, que coincidiría además con zona de soportes. Eso quiere decir que, bueno, que ahora mismo pues no es compra, claramente. Seguirá teniendo rebotes, porque son valores que tienen rebotes muy fuertes, pero son valores claramente bajistas, muy peligrosos para no tener en absoluto en el medio largo plazo. Bueno, pues esto es todo. Hemos visto cómo está el Nasdaq, cómo están muchos de los valores, y vemos que no pinta nada bien. Es verdad que, bueno, pues estamos a las puertas de una recesión, se supone, con la subida de los tipos de interés. Eso no le suele afectar bien a la bolsa. Y bueno, en algún momento podría haber una especie de ventas de pánico que sea el fin de la caída. O sea, yo creo que antes de que cambie la tendencia tiene que haber más sangre. Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se produce. Septiembre y octubre son meses bastante propicios para esa sangre, para que haya de repente una caída fuerte. Ahora mismo, pues bueno, pues no sé, ¿no? La guerra en Ucrania desde luego no pinta bien. Putin se está volviendo cada vez más loco,
y en fin, no sé por dónde saldrán las cosas, pero de momento mucha liquidez, mucha cabeza, y quien sea capaz de tener una liquidez ahora grande, pero grande me refiero mínimo el 80%, es el que puede hacer grandes negocios si hay caídas mucho más fuertes.